nuestra pastora Vanina. Un aplauso. Dios les bendiga. Amén. ¿Está feliz? Sí, dile al lado, qué lindo es ver jóvenes aquí en la iglesia disfrutando sanamente. Amén. Amén. ¿No? ¿Qué es lindo? ¿Cuántos quieren ver sus amigos, sus jóvenes de la familia, ver aquí en la iglesia disfrutando de su juventud sanamente en el Señor? Amén. Le invito a ponerse de pie por un momento. Y en esta alegría, en este gozo, vamos a entregarle al Señor este momento. Amén. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, porque tú estás en medio nuestro. Gracias, Señor, porque nos has ministrado y porque desde el comienzo tu Espíritu Santo está mirando cada corazón, Señor, que los que han venido a este lugar salgan transformados, salgan tocados por tu palabra, por tu Espíritu Santo, Señor. Que toda distracción, toda molestia, todo espíritu contrario a tu palabra sea echado fuera de este lugar. Toma el control de las vidas, toma el control de nosotros, Señor, de cada uno de los que estamos en este lugar. Y que tu Espíritu Santo penetre con tu palabra en cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Puede tomar asiento. Y le invito a abrir sus Biblias en Hebreos, capítulo 11. Yo tengo varios versículos para compartir. Siempre me gusta mirar muchos versículos. Amén. Hebreos capítulo 11, versículo 32. ¿Lo tiene? Si no, allí Ivana en algún momento lo va a poder mostrar en la pantalla. Hebreos 11, 32 y 33 dice así. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. La última frase dice, taparon bocas de leones. ¿Sí? La palabra del Señor nos habla en el Antiguo Testamento de varias guerras en donde siempre el enemigo quería destruir a Israel, pero siempre había un remanente del pueblo de Israel que el Señor levantaba y había guerreros, había como Josué, como Débora, que batallaron y conquistaron. Amén. Pero la palabra del Señor me llevó a esta frase, taparon boca de leones. Y el Señor me hablaba, ¿cuántas veces tenemos leones alrededor nuestros que nos quieren devorar, que nos quieren apagar la fe, que ponen alrededor nuestro, comienzan a arruinar todo lo que nosotros planeamos y viene el enemigo como ese león alrededor? Dice Santiago que el león anda buscando a quien devorar, el diablo anda como un león rugiente, pero la palabra del Señor y el tema de esta prédica, el Señor tapa boca de leones. Amén. ¿Cuánto lo pueden decir conmigo? Dios tapa la boca de los leones. ¿Sí? ¿Lo puede creer? Y hay una historia muy significativa en el Antiguo Testamento del profeta Daniel. ¿Sí? En el capítulo 6. Y aunque muchos creen y por fe dice que alcanzaron a conquistar reinos, por fe taparon bocas de leones, pero nuestra fe inquebrantable en Dios no nos garantiza una vida despreocupada. Hermanos, muchas veces creemos que porque creemos en Dios o tenemos nuestra fe en Dios, pensamos que tenemos la vida arreglada o la vida feliz o completa. Tenemos la salvación y la redención de nuestras vidas, pero el enemigo siempre va a querer robarte esa fe. Siempre el enemigo va a querer derribarte, porque sabes que cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, el Señor tiene un propósito con nosotros, tiene un propósito con cada uno de nosotros, pero el enemigo no quiere que se cumpla ese propósito. ¿Sí? Entonces, en el libro de Daniel, capítulo 6, ¿lo tiene? Dice la palabra del Señor en el versículo 1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino
120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era, ¿qué era? Superior a esos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Saben que Daniel, si ven en el capítulo 1, él fue llevado cautivo a Babilonia con 3 amigos. Y Daniel había dispuesto en su corazón desde tan joven no contaminarse con la comida del rey. Dice que ellos lo habían preparado y les iban a alimentar con la comida del rey para que luego sean elegidos, ¿sí? Pero dice que él dispuso en su corazón no contaminarse porque esa comida estaba sacrificada a los ídolos. Y con sus amigos dispusieron de decirle: no, nosotros no nos vamos a contaminar y vamos a prepararnos con una comida, pero nosotros no nos vamos a contaminar con eso. Y al cabo de 10 días dice que se encontraron ellos mejores que los otros que se alimentaban con la comida del rey. Cuando uno se dispone desde muy joven a servir al Señor y a agradar a Dios según su palabra, el Señor siempre respalda. Y vemos en todo el libro de Daniel que Daniel fue creciendo y llegó a un nivel de autoridad y a un nivel de gobierno, de influencia. Sí, Daniel estaba gobernando sobre el reino. Pero ¿saben aquí lo que me gusta a mí de este libro? Dice de este capítulo que Daniel era superior. Daniel tenía un espíritu superior, aún con aquellos que estaban a su mismo nivel, pero él era diferente. Él estaba gobernando sobre un lugar, sobre una posición tenía de gobierno, que él era influyente y su espíritu era superior. Y él dice que en él no se encontraban faltas, no había ninguna falta en él, no había vicios. Vicio es malos hábitos, no es que había el tabaco ni el alcohol, no, él no mentía, él era genuino, él era transparente, él era honrado, él era fiel, era un hombre de Dios que cumplía la ley de Dios, que amaba a Dios, pero también tenía una posición de gobierno y todos veían que él era diferente, ¿sí? Pero lo que a mí me llama la atención de este capítulo, dice que las personas que estaban alrededor de él, armaron un plan para hacerlo caer, pero no encontrando nada en contra de él en relación a Dios. Dice que incitaron al rey Darío a que por el espacio de 30 días se le adorara solamente a él y que nadie podía orar a otro Dios que no fuera al rey Darío. Y como el rey Darío en su ego, sí, estaba ahí altivo, dice que bueno, vamos a poner esa ley. Y lo sellaron, lo firmaron y establecieron esa ley. Y Daniel dijo: yo amo a Dios, cumplo la ley de Dios. Y él, como siempre, en el versículo 8, vamos a leer en el versículo 9. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. ¿Saben, hermanos? Daniel tenía una posición de gobierno que envidiaban los demás. Él tenía algo, un espíritu superior, el Espíritu Santo estaba sobre él, por eso él era diferente. Pero lo que el enemigo quiere en este tiempo es quitar nuestra posición de influencia, es quitar nuestra posición de gobierno. Habían armado un plan para hacerlo caer. Y la única forma de hacerlo caer era lo que él estaba haciendo bien,
que él era orar a Dios 3 veces al día, porque no se dejó influenciar por esas leyes naturales, sino que buscó de Dios como él solía hacerlo. Y saben, dice allí en el versículo 12, fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondiendo el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Hermanos, hoy en día tenemos una posición como hijos del rey. Tenemos una posición de gobierno, tenemos una posición de influencia. Si vemos en Génesis capítulo 1, versículo 28, el Señor cuando crea a Adán y a Eva, dice que el Señor les dice en su palabra, Génesis 1, 28, dice la palabra del Señor, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero cuando el ser humano peca, desobedece a Dios, pierde esa autoridad, y en Génesis capítulo 9 dice Dios, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. El ser humano había perdido esa autoridad. El ser humano había perdido esa autoridad de gobierno, que la posición que Cristo nos había dado, la posición que Dios le había dado al ser humano, la perdió por desobediencia. Pero saben, tenemos una buena noticia. El Señor vino aquí como segundo Adán. Amén. ¿Sí o no? ¿Cuántos pueden creer que el segundo Adán nos dio la autoridad? El segundo Adán nos puso en una posición de gobierno. El segundo Adán, que es Cristo, nos dio esa autoridad, nos devolvió esa autoridad. Dice la palabra del Señor en Mateo 28, 19, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Señor venció al mismo infierno y nos devolvió esa posición que habíamos perdido en el Edén. Por eso mismo Daniel nos muestra la palabra del Señor. ¿Cuántas veces yo he leído esta historia? Y Daniel estaba en un lugar de gobierno, en una posición, y la gente quería esa posición. El enemigo quería esa posición, esa influencia que Daniel tenía. Y Daniel estaba completamente confiado en el Señor, que el Señor le iba a librar. Y dice allí en el capítulo 6 de Daniel, versículo 16, que lo echaron en el foso de los leones y pusieron una piedra, ¿sí? Versículo 17. Y el versículo 19 dice allí que él, no lo vamos a leer, pero dice que él fue llevado al foso de los leones y Daniel no dijo nada. Daniel no se quejó, Daniel no abrió su boca. Muchas veces, y lo vemos reflejado en Cristo, cuando Cristo fue llevado a la cruz, dice que él no abrió su boca para quejarse. Él no abrió su boca para defenderse. Y Primera de Pedro, capítulo 5, yo no sé si algunos de vosotros abre su boca cuando está en un momento difícil y se queja y reniega de la situación que le toca. Daniel era un hombre genuino. Daniel era un hombre honrado. Daniel era un hombre fiel a Dios y por su actitud solamente de orar a Dios y no inclinarse a otros dioses, fue echado al foso de los leones. Pero él no se quejó, pero él no renegó, pero él no abrió su boca insultando ni maldiciendo su situación. Simplemente obedeció y dijo que Dios, el rey mismo le dice, si al Dios que tú le sirves, Él te libre. Hermanos,
nosotros tenemos que aprender de esta gran historia. Primero, que el diablo quiere robar nuestra posición de influencia y de autoridad. Nosotros muchas veces nos quedamos en este conflicto, en el problema, en la situación que vivimos, pero el Señor nos hace atravesar esa situación porque Dios ve más allá. Nosotros miramos muchas veces nuestra situación egoísta, decimos, Señor, líbrame. Pero Daniel no lo abrió. Daniel no dijo que le librara, porque Dios tenía un plan maravilloso. No solamente salvar a Daniel, sino tenía algo más. Y en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo. ¿En cuántos hermanos en el mundo? ¿Cuántos conflictos tienes que atravesar tú? Y muchas veces tú dices, yo no puedo más. Y pareciera que somos el único que sufre en el mundo. El único que pasa situaciones difíciles, familiares, económicos, de diferentes índoles. Usted piense su situación y piense muchas veces cómo es su actitud. Nuestra actitud muchas veces es quejarnos, muchas veces nuestra fe va decreciendo, nuestra fe se va apagando porque, bueno, Dios no me libró, Dios no me contestó, Dios no me respondió. Pero el león rugiente anda buscando a quién devorar, aquel que baja o tira la toalla. Saben, hermanos, que tú tienes autoridad en Dios y tú tienes un propósito en Dios. Y lo que tú hagas va a depender de traer salvación a tu familia, a tu entorno, a tu ciudad, a donde tú te mueves. Pero vas a tener que pasar ese conflicto para que Dios se glorifique. Dice la palabra del Señor en Santiago 4:7, resistid firmes en la fe. Dice 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El enemigo va a estar queriéndote devorar. El enemigo te va a querer infundir mentiras, infundir una desesperanza, infundir duda en contra de la palabra del Señor. Pero tú tienes que resistir firmes ¿en qué? En la fe, creyendo de que Dios tiene un propósito con tu vida. Daniel cerró su boca y estaba confiado en que Dios le iba a librar. Imagínese a estar haciendo las cosas bien, correctamente, no he pecado, hago bien las cosas, soy leal a Dios, soy fiel a Dios, soy honrado. Y me pasa esto. ¿Cuántas veces como cristianos pensamos así? Si yo estoy haciendo bien las cosas, ¿por qué me pasa esto? Daniel era un hombre genuino y que nos encontró falla en él. Dice la palabra del Señor que debemos seguir reconociendo que Dios tiene el control de todo. Hay un amigo nuestro que era el líder de nuestra zona de Europa, que no está más en misiones, pero él siempre dice una frase. Dice, si Dios está en su trono, tú quédate tranquilo, porque Dios sigue en su trono. Y debemos estar confiados siempre. Nadie le va a quitar el trono a Dios. Y lo que nosotros nos toque atravesar tiene un plan maravilloso. Tenemos que mirar más allá de lo que vivimos a diario. Pero lo maravilloso de toda esta historia, que Dios tapa boca de leones. Daniel pasa al rey, no puede dormir en toda la noche, preocupado, porque Daniel era su amigo, Daniel era su persona de confianza. Y en el versículo 20, cuando se levanta el rey muy temprano, dice, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Realmente, hermanos, ¿puede confiar que Dios le puede librar de los leones, de la situación más difícil que le toque atravesar? Entonces Daniel respondió a Dios, al rey, dijo, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Dios tapa la boca de los leones, esos leones que vienen a devorar tu fe, esos leones que vienen a ponerte desesperanza, a querer que tú
pienses que eres el único que sufre y que ya no puedes soportar más y que ya no puedes creer más en Dios. Pero el Señor nos dice en su palabra, caerán 1000 a tu lado, 10.000 a tu otro lado, pero a ti no te tocará. El ángel de Jehová campa alrededor de los que temen al Señor. ¿Cuántos pueden creer que el ángel del Señor está con cada uno de nosotros para defendernos, para cuidarnos, para protegernos? Dios es quien te guarda. Dios es quien, dice el Salmo 121, que a mí me encanta ese salmo. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, pero no se queda ahí. Dice, no dará tu pie al resbaladero, no se dormirá el que te guarda. Muchas veces pensamos que Dios duerme cuando estamos pasando conflictos. No, Dios no me escucha. Dios no tiene tiempo para mí. Pero mira al de al lado y dile, Dios no duerme nunca. Dios está pendiente de tu situación. Jehová es tu guardador. Dile al de al lado, Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. Siempre, siempre Él está pendiente de sus hijos cuando nos atrevemos a confiar y perseverar en lo que Dios tiene para mi vida. Amén. La palabra del Señor nos dice que Dios no nos va a dar mayor carga que la que podamos soportar. Y si nos da una carga, una prueba, dice que el Señor nos va a dar las fuerzas para salir adelante. Para salir adelante, Dios no te deja, Dios no te abandona, aun cuando estés en el foso de los leones, que no veas salida, que no encuentres respuesta a tu situación. Dios te dice, yo estoy contigo y tengo un plan maravilloso contigo. Dios no duerme, Dios no descansa, Dios está pendiente de sus hijos. De cada prueba hay un propósito. De cada propósito, tal vez detrás de ese sufrimiento, hay una victoria. Detrás de ese sufrimiento hay salvación para muchos. Porque ¿saben qué? Daniel fue librado del foso de los leones. Pero no fue solamente ese milagro. Lo más maravilloso es que el rey Darío escribió a todos los pueblos y lenguas y nación que habitan sobre la tierra. En el versículo 26 dice, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. ¿Qué se pensaron? ¿Que solamente Dios iba a librar la vida de Daniel? No, Dios libró toda una nación, Dios libró todo un reinado. Dios mostró su poder para que todos vean y declaren y confiesen que Dios hace milagros. Hermano, el enemigo quiere quitarnos esa autoridad y esa posición. Y siempre anda alrededor nuestro cuando nosotros estamos débiles en la fe para devorarnos. Pero si nosotros perseveramos, si nosotros confiamos en Dios, el Señor se va a glorificar en tu sufrimiento, en tu prueba, en tu tentación, en tu conflicto. Y Dios no solamente que te va a salvar a ti, sino que va a salvar a todos los que te rodean. Y yo anhelo y deseo en mi corazón que Orense conozca al Señor. Yo deseo en mi corazón que Galicia y que España y que todo el mundo conozca al Dios de Daniel, al Dios de Iris, al Dios de Daniela, porque los milagros que Dios se manifiesta en nuestras vidas, todos lo van a ver y van a decir, yo quiero adorar a ese Dios, yo quiero lo que esa persona tiene, porque hay algo superior, porque hay algo maravilloso, porque hay señales y maravillas. El Salmo 138:8 dice, Dios cumplirá su propósito en mí. ¿Cuánto lo pueden decir? Yo digo, Señor, tú vas a cumplir tu propósito en mí, pero no solamente para mí, porque yo no quiero ser egoísta, sino para salvar naciones, para salvar reinos, para salvar personas, para salvar familias. Mira a tu alrededor cuántos sufren, mira a tu alrededor cuántos están en el foso de los leones. Tal vez
Dios quiera glorificarse en tu vida, en tu familia y traer salvación a través tuyo. Hermanos, la victoria la tenemos siempre asegurada porque Cristo ya venció en la cruz del Calvario. Solamente tenemos que perseverar. Tenemos que perseverar en la fe. Y algún día, y cuando nos encontremos y veamos esos gigantes de la fe que habla Hebreos, Gedeón, Jefté, Sansón, ¿cuántos hombres y mujeres de Dios que libraron batallas, libraron reinos y trajeron salvación a una nación? Yo quiero ser uno de esos. Yo quiero ser una héroe de la fe que diga, a través mío, porque soporté, porque perseveré, va a traer salvación a mi entorno, a mi alrededor. Hermanos, yo les invito a ponerse de pie. Dice la palabra del Señor en Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Isaías 14:24 dice, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Dios planificó con tu vida. Dios ha determinado una cosa y no va a haber nada que lo impida. Y tal vez tengas que ir al foso de los leones, o como sus amigos, como Daniel, que fueron al horno de fuego, pero Dios le libró también de eso. Hermanos, no mires solamente tu situación, mira lo que Dios va a sacar de ese sufrimiento. Lo que tiene ese conflicto, esa dificultad que te toque atravesar, va a servir para moldearte, para aumentar tu fe, para aumentar tus fuerzas y para seguir adelante y alcanzar a muchos más. Porque vas a decir, Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. El Señor dice, Jehová de los ejércitos ha determinado. ¿Quién impedirá que Dios haga algo? Nadie. Nadie.